Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Esto es Radio Contexto, lunes 20 de mayo de 2024 y estamos muy emocionados porque nos están acompañando en este primer episodio. Es, la verdad, el primer paso de esta aventura llamada Radio Contexto, de este programa, del conteo de los temas y ampliación de los temas más importantes, pero no puedo seguir explicando el tema sin explicarles que yo, Héctor Guillén, estoy desde Guadalajara, pero desde la Ciudad de México está Carlos Buburrón. Carlos Buburrón, muy Hola, buenos días, hola. amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días aquí en vivo desde Ciudad de México, corresponsales de Ciudad de México, iniciando pues este nuevo proyecto que ya se venía planeado desde hace rato, de una amistad que surgió por redes sociales, por Twitter hace muchos años y pues Exacto. ahora inicia esta nueva etapa. Exactamente, o sea, nos conocimos por Twitter, hacemos contenido muy parecido, nosotros hacemos esta mezcla que va a ser justamente Radio Contexto, la mezcla de lo político y esa frontera tan pequeña entre el humor de la cultura pop mexicana y la política mexicana y también de las noticias nacionales que requieren seriedad y requieren de una discusión y vamos a hacer esto en Radio Contexto, vamos a contarles un poco, pero no sin antes, pues preguntarnos cómo nos fue en la semana, Carlos, cómo fue esta semana para ti. Fíjate que, diría la tía Loli, fatal gracias, hasta el día de hoy que estamos grabando, sí, había semana complicada, semana pesada, semana de fuertes emociones, pero ahora muy feliz y esta semana también la inicio así, pues ahora sí con mucha fuerza y corazón, diría tu tía Amiga, Xochitl Gálvez. pero ¿estresada por la escuela o Temas, por...? temas escolares, porque ahí donde me ven yo todavía soy un estudiante, todavía estudio y bueno, eso es mi único estrés por ahora, pero muy feliz aquí. La tuya, ¿qué tal, Héctor? ¿Qué tal todo por allá en Guadalajara? Pues la verdad es que justamente mi semana ha sido pues mayormente positiva. Diríamos que le pondríamos un 70 de calificación, un 75. Es una semana muy emocionante porque durante tantos años he querido iniciar un podcast, un programa auditivo en programas de podcast como es este proyecto que estamos comenzando. Y como que es muy chistoso esto de imaginar algo durante años y luego ya por fin verlo concreto. Sí, pues sí, ya está hecho, ya es. Y yo, como las señoras que manifiestan, hecho está, hecho Hecho está. está. Pero bueno, amiga, entonces ahora les vamos a contar de qué va este programa. Bueno, ya les dijimos un poco de qué, pero ¿cuáles son las secciones? Y al final no es muy difícil explicarlo. Son 3 secciones en todo el programa. Está el contexto de la semana, está el contexto necesario y el contexto y el contexté, que va a ser un poco de los espectáculos y de los chismes, etcétera. Pero primero te vamos a contar cuál es el contexto de la semana. Pues el contexto de la semana es donde hablamos acerca de ese tema del que todo el mundo habla, lo que es tendencia, de lo que se habla en redes sociales, pero también se habla en la sobremesa, en las familias, en todos lados. Y pues vamos a ampliar esa conversación y dar nuestros puntos de vista al respecto. Entonces, ese es el contexto de la semana, el tema más importante, creemos nosotros, de la semana. Y el contexto necesario va a ser el tema que no necesariamente es el más hablado en todas las sobremesas o en los medios, pero sí definitivamente es el tema que requiere una aclaración o ha sido debido a que ha sido distorsionado o desvirtuado o manipulado durante su paso por las redes sociales y por los medios de comunicación, porque en la época en la que vivimos, los medios de comunicación en general son puros titulares cortos, Sí. puros clickbait que invitan al entrar a las páginas fácilmente y se ha encarecido la calidad de la industria informativa y de la industria de los medios de comunicación en este país por el cortoplacismo de las personas que manejan estos medios. Entonces nosotros lo que dedicamos es no vamos a hacer un noticiero que te vaya a contar 20 noticias, sino que te va a contar 3 temas. Eso, el contexto necesario va a ser el tema que más fake news ha generado y eso es lo que vamos a explicar.
y al final está el Contexté. Que es un espacio, pues, básicamente para hablar del tema más amable, que puede ser muy diverso desde el espectáculo hasta la política, pero pasando por la cultura, y platicado de una manera muchísimo más sencilla, muchísimo más como lo platicamos nosotros dos en nuestro chat de WhatsApp. Entonces, así es como vamos a funcionar cada semana. Y bueno, esta semana traemos 3 temas fuertes, 3 temas importantes. Así es, el contexto de la semana va a ser algo que teníamos que hablar y que de hecho lo estamos haciendo de esta manera el episodio porque así lo amerita, y es el debate presidencial, el tercer debate, el último de este proceso electoral de 2024 y que definitivamente dio, pues no diría que mucho de qué hablar, pero dio de qué hablar. Definitivamente dio de qué hablar. Y después de eso vamos con el contexto necesario, que va a hablar un poco, ya que Radio Contexto empieza en la recta final del proceso electoral, falta muy pocos días para el 2 de junio. Vamos a hablar de lo que no pudimos contar porque no empezó este programa antes, de la violencia electoral y sobre todo de un personaje que nos encanta que esté en el proceso electoral, que es Paulita Suárez, la Patas. La Patas que está como candidata al Distrito 7 de Guanajuato y que denunció lamentablemente amenazas en su contra. Después el contexté con los WhatsApps que fueron revelados en Milenio Televisión sobre una discusión que existió entre la ministra presidenta Norma Piña, o Norm Pineapple, como yo le digo, y, y pues varios temas ahí que se manejaron en esta noticia, Carlos. Sí, y bueno, pues nos vamos con todo en este primero de muchísimos episodios. El contexto de la semana. Oye, pues qué debate. Bueno, ¿no? bueno. Qué debate no decepcionó, creo. O sea, nunca hubieron buenos debates en este periodo electoral. Creo que 2018 tuvo mejores debates, pero este en particular, no diría que fue el peor, definitivamente, pero el formato siempre fue malo. Otra vez es malo el formato. Y creo que los temas daban para muchísimo, ¿no? Era política social, seguridad, migración y política exterior. 3 temas muy amplios, pero que se trataron de maneras, no sé si las mejores. Hubieron momentos muy interesantes. Está la Virgen de Guadalupe, pobre, se le menciona en varias ocasiones a la Virgen de Guadalupe, pero a ver, ¿cuál es tu impresión del debate? ¿Qué rescatas? No, a ver, empecemos por un tema que es el menos importante, pero que a mí, por mis intereses, me descoloca muchísimo, y es la producción de los debates. Sí. Me pareció una porquería, como lo fue el primero y el segundo debate. O sea, me parece que es una gran decepción, y creo que es un síntoma de lo mediocre que es la industria audiovisual en muchos proyectos y producciones. Creo que es necesario y urgente que este país comience a hacer más cosas con menos dinero y que se sepa hacer buen contenido, porque no es posible que la única manera de hacer debates en este país es contratando a personas y gastando más de lo que se debe en producciones muy pobres y con una estructura muy mala. O sea, las personas que vemos los debates, y que de hecho, a pesar de todo, han sido de los debates más vistos en la historia de la democracia mexicana, no creo posible que incluso así fueron los más vistos. O sea, es que de verdad la manera en la que se manejan los temas, la manera en la que se evaden los temas, la ausencia de intervención de los periodistas, este gran tema que lo han hablado en muchas mesas de análisis, esto de lo patético que es esto de querer hacer todo imparcial y de querer hacerlo todo muy... sí, con o sea, con pincitas, muchas ¿no? reglas O sea, innecesarias. Ajá. Sí, todo súper tratado y controlado por los partidos. Exacto, y es una gran estupidez. O sea, así no van a... Eso no les da una elección. O sea, que en un debate se sientan expuestos. Yo creo que los futuros candidatos y candidatas
presidenciales necesitan estar más expuestas y Sí, expuestos a los temas. O sea, necesitamos ya, yo creo que ya estamos hartos de ver de más esta constante mediocridad y también como muy como confrontación súper prefabricada y artificial, sí, una las frases ya confrontación armadas desde antes, ¿no? O sea, ya el guión escrito ahí en sus hojitas ya con sus estaba, o sea, papeles y tuvo, y ya. tuvo varios momentos, las candidaturas tuvieron varios momentos, yo creo que Claudia sorprendió para bien y para mal en muchos temas, sobre todo yo creo que con el tema de los plurinominales, que Sí. vamos a ir más adelante con eso. Ujú. Maines me pareció que se posicionó muy bien con los temas progresistas, ¿no? Endulzó mucho los oídos de las personas, sobre todo del círculo de Twitter y de la gente que exige mucho a Ujú. los candidatos y que son temas que se ignoran en general en Sí. el pues sí, en la discusión nacional. Realmente este tipo de posicionamientos como el tema de Israel y Gaza, que yo creo que debería de ser algo súper importante, pues al final fue algo que pasará de largo, los medios van a pasar de largo de eso. El tema de la marihuana creo que es muy Sí. importante, cómo manejó lo del prohibicionismo, lo del punitivismo, creo que hay cosas que se rescatan, pero que al final, lamentablemente, por cómo funciona este país, no serán tomadas en cuenta. Pero al final creo que Maines, de los tres, fueron los que yo diría que fue el que ganó a la juventud progresista. O Sí. sea, ya veremos un poco más hacia dónde va lo que nuestros puntos de vista. Pero si quieres empezamos con Claudia y ver cómo apuntó varias cosas durante el programa. Yo creo que Claudia estuvo, no sé si fue su mejor debate, creo que, o sea, no estuvo mal, definitivamente no estuvo mal, muestra como una parte más tranquila, no responde a ataques, lo mismo que en el segundo, un poco lo mismo que en el primero, los ataques no la descolocan como en el segundo, lo cual me pareció pues un ejercicio ahí de práctica que seguramente hizo. Creo que en general se tenía, eran temas sensibles para ella, porque por un lado puede presumir los resultados a nivel Ciudad de México, pero por el otro se enfrenta a los negativos del gobierno de López Obrador, especialmente en temas de seguridad, ¿no? O sea, tenía Mm. como un tema donde evidentemente tiene ventaja, que es política social, en cuestión de programas sociales, que aquí una nota, a pesar de que la elección se pone como una elección solo sobre dos proyectos de nación y dictadura o democracia y así, en términos programáticos son agendas muy similares, ¿no? O sea, su visión de política social de las tres candidaturas son programas sociales, transferencias, lo cual creo que habla de una suerte de falta de imaginación política, eh, acerca de qué otros instrumentos hay para combatir la pobreza, por ejemplo, Ujú. vía política social o combatir las desigualdades. Entonces creo que eso hace falta. En general, de Claudia, pues yo lo que rescato tal vez son las cosas que a mí más ruido me hicieron, evidentemente es la cuestión cuando habla acerca de prisión preventiva oficiosa y dice que desaparecerla sería liberar a 60,000 delincuentes. En principio no son delincuentes porque no tienen una sentencia, ¿no? La prisión preventiva oficiosa por definición no tiene delincuentes. Esas personas no tienen una sentencia. Esa parte me parece pues, lamentable. Eh, Que la hizo creo en que respuesta, que la hizo en respuesta a lo que uh-huh, decía Jorge Álvarez Maínez, ¿no? sí, 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 sí. Y Xochitl Galvez, los dos se pronuncian en contra de la prisión preventiva oficiosa. Nada más habría que avisarle, por ejemplo, a Xochitl Galvez cómo ha votado PRIPAN a favor de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero eh, creo que, bueno, eso me pareció otro tema también que ya adelantabas es acerca de las diputaciones y senadurías por representación proporcional, desaparecerlas. La representación proporcional ha sido una lucha de la izquierda. Creo que es interesante, ¿no? Que ahora sea la izquierda o ese grupo que durante muchos años se preocupó y trabajó porque las minorías tuvieran representación en los congresos queriendo desaparecerla. No creo que pase, la verdad. O sea, al final la representación proporcional sigue siendo un espacio de poder, incluso para un partido como Morena, pero igual estuvo interesante. Nota, Sheinbaum tratando de replicar ese meme del primer debate en el segundo y ahora en este tercero de ella haciéndole así con su cabecita que no.
Y no lo logra, solamente pasó en el primero, ya después no pegó. Sí, 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 definitivamente es algo que ha tomado por como... Yo creo que trató de Lo de replicar mí, en ajá, general, trató de sí, replicar en general como sí, la estrategia que tuvo desde el primer debate. sí, O sea, eso es lo que yo diría, que no perdió, pero tampoco sí, ganó. O sí, sea, no presentó nada definitivamente, nuevo, ajá, sí, sí, sí. O sí, sea, yo creo que en ese caso ganó, ¿no? O sea, ganó porque al sí, final gana tenía porque no mucho pierde, que perder con el tema de seguridad. Tenía y muchísimo no que perdió perder. nada, no Y perdió no nada, perdió absolutamente nada. Xochitl dejó y soltó, desaprovechó más bien muchísimos temas de inseguridad sí, que, que realmente son, o sea, es realmente lo que debería de haberse enfocado en este debate sí, y lo dio, pues lo soltó. O sea, yo creo que se enfocó tanto en la lista de ataques que tenía contra Claudia y contra López Obrador, que prefirió enfocarse simplemente en, pues, en lo que mejor le iba al momento y no tuvo como una visión a largo plazo durante todo el debate, ¿no? O sea, sí, de que su tener, carta más de ganar fuerte, una narrativa. ajá, su carta más fuerte al final fue el libro de Anabel Hernández, ¿no? O sea, no, todo lo malo que podía hablar acerca del gobierno de López Obrador en temas de seguridad, pues lo deja pasar. Y solamente se centra en hablar del libro de Anabel Hernández. O sea que puede ser relevante en la conversación pública, pero al final en un debate presidencial, faltando tan pocos días para las elecciones, creo que no era lo mejor, porque no creo que en estas 2 semanas que quedan de campañas, bueno, antes de las elecciones, se vaya a posicionar ese tema. Creo que ahí sí Xochitl perdió el debate por bastante. Venía muy bien, tuvo su marcha en la mañana, llenó el Zócalo, eh, hablaron de la Pantera Rosa, o sea, venía bien, traía muchas cosas para ganar y pues sí lo desaprovechó bastante. Xochitl Galvez se le vio menos mejor que en el segundo, casi igual de peor que en el primero. Eh, y sí, creo que ahí sí la perdedora es Xochitl Galvez. Y por o sea, darle tanta importancia a temas como lo de la falda con la Virgen de Guadalupe, la visita con el Papa, no sé, o sea, Es que lo de la creo que no, falda, lo no de la falda de la aportó, Virgen de aportó entre poco Guadalupe, y nulo. Ujú. lo de la falda de la Virgen de Guadalupe yo creo que lo más estúpido que he escuchado en un debate. O sea, y es algo grave porque al final, sí, la Sí, Virgen de Guadalupe es uno de los figuras más importantes del país, definitivamente en el mainstream y en los creyentes católicos, y es algo que es grave, ¿no? Pero que el acusar a Sheinbaum de hipócrita porque es atea sin absolutamente ninguna prueba, y aparte, ¿cuál prueba? O sea, no puedes comprobar que alguien, o sea, no sí, puedes sacar un documento y decir, eres atea, o eres sea, atea. no. Ajá. No puede. Y dedicó medio minuto o casi un minuto Sí, a humillarla por ser atea. O sea, o sea, no hay manera, no hay una foto que puedas enseñar y que se haga un escándalo de que Sheinbaum es atea. No, no hay manera. Entonces, ¿para qué te enfocas en algo sí, pero cuando creo que ahí realmente... también, sí. Creo que también habla acerca de a quién le está hablando ya Xochitl en ese momento de su campaña. Le está hablando a sus duros. Y sus duros tal vez sí quieren escuchar eso de López Obrador Claudia Sheinbaum va a cerrar iglesias. O sea, sus duros quieren escuchar eso. Creo que a estas alturas de la campaña Xochitl ya sabe que no jala nada nuevo. Entonces, pues bueno, voy a mantener a los que ya están conmigo ahí, les voy a dar lo que quieren escuchar. Cuestionamientos, los que yo creo que sí valen la pena es cuestionar a Claudia de la ausencia pues, absolutamente una falta de claridad en lo que ella opina de los ataques de Israel hacia la Franja de Gaza. Eso ahí Pudo que haber Maines sido. lo metió un poco, y también con la narrativa, yo creo que colgamos un poco de la narrativa de Sheinbaum siendo judía, ¿no? O sea, de tener Sí, que es muy, muy absurdo, ¿no? Pero al final, sí, pues es la y es bajo, oportunidad y de es bajo. entender si hay una relación entre el Estado de Israel y Claudia Sheinbaum, que a mí me parece que no existen indicios para indicarlo, pero definitivamente sí hay otras, y bueno, eso es a lo que
yo estoy de acuerdo, creo que Xóchitl Gálvez fue a la segura, se fue con Bien. el voto duro católico que sataniza a Morena y a sus simpatizantes, y eso es algo que les agradan mucho este tema como de exagerar Sí. y de crear noticias falsas y de inventar que ya está listo el golpe a la democracia, que existen cuestionamientos genuinos, ¿no? Sobre todo en el tema de, o sea, de pluralidad y de división Sí. de poderes. Claudia se fue un poco a la segura con el tema del que con la cuarta transformación fue la verdadera separación de poderes porque separaron al poder económico del poder político, y a mí, con todo respeto, a mí no me importa tanto ahorita cuando estás hablando de ese tema. No me importa si el poder económico está separado, si estamos hablando de los poderes que ya están en la Constitución, que está el tema del poder judicial, que está el tema Ujú. del plan C. O sea, eso es lo que me importa a mí, entender qué son los cambios que van a proponer en el poder judicial. O sea, no entiendo el mensaje político, es Sí. importantísimo separar el poder económico del poder político, pero no era el momento para hablar de eso, y creo que quedó a deber mucho en ese espacio del debate. ¿Te parece si vamos ahora a hablar de lo que dijo Maynes, que fue un poco ya para cerrar el Sí. contexto de la semana? Tuvo Creo, varias propuestas, ¿no? sí, es que, a ver, si nadie te ataca, evidentemente tienes tiempo para dar propuestas. O sea, Maynes y MC no tienen experiencia en gobiernos nacionales. Tienen experiencia en gobiernos estatales con resultados pues muy limitados porque son dos estados. Y en ese sentido, pues sí le queda tiempo para dar propuestas, porque nadie lo está tomando en cuenta para la parte de los ataques, y hace propuestas interesantes, ¿no? O sea, la cuestión de la marihuana, salario, jornada laboral, acerca de, bueno, a mí que son temas que me interesan, fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro Nacional de Identificación Humana, no solamente uno, sino varios en el país, que evidentemente tiene que pasar por la evaluación de las familias y de los colectivos, pero creo que al menos son propuestas que se ponen sobre la mesa y de las cuales ojalá la gente hable y se informe pues muchísimo más, ¿no? O sea, al momento en el que lo mencionen en el debate pues puede despertar cierto interés, se va en contra de la prisión preventiva oficiosa, o sea, creo que en términos de agenda progresista se logra posicionar bien, gana en el sentido, o sea, quien más ha ganado yo creo en los debates ha sido Maynes, se dio a conocer, Sí, nadie lo conocía, era nada que veriento, y ahora pues al menos los niños, las infancias, cómo cantan su canción, entonces creo claro. que se ha posicionado y en ese sentido ha ganado, pero, pero sí, o sea, no, al final, pues no es parte de la discusión, entonces tiene tiempo a hacer propuestas. Creo que ese es el balance de Maynes. Sí, sí, sí. Y hubo un tema que, digo, una propuesta o un adelanto de lo que él quería hacer en su gobierno, de reunirse con Lula da Silva, y me parece interesante el Sí. punto. No sé si habla de la Ujú. integración latinoamericana dentro de esta propuesta o a qué se refería. ¿Tú Sí, cómo lo no. interpretaste? Yo lo interpreté como Lula es conocido y es una figura de izquierda y bueno, pues nos vamos a agarrar un poquito de ahí para ver como por dónde va nuestra agenda de prosperidad compartida y demás. Pero creo que hasta ahí, o sea, no creo que quien sí habla más de integración hacia América Latina es Sheinbaum. Ninguno menciona, bueno, más que Mayne es una mención de que es un racista Trump, pero no hablan de la amenaza real que sería Trump. Entonces creo que en ese tema, por ejemplo, quedan a deber. Hablaron de Claro. política exterior y hablaron, sí, de trato entre iguales, no vamos a hacer muro, no vamos a hacer tercer país seguro, pero nadie habla acerca de que, pues sí, ellas o él, ellas en realidad llegarían a la presidencia antes de lo que ocurre en Estados Unidos y su primer reto va a ser lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces creo que ahí sí es un Sí. tema que dejan de lado. A mí me parece que hubo muchos comentarios sueltos que no aclaraban las propuestas. Digo Sí, que esos todos en general. Me pareció interesante cuando decía Sheinbaum que los jóvenes iban a tener más acceso a la cultura y no explicó cómo, o sea, y no como, explicó en qué. sí, No sabemos si a lo mejor hablaba porque
algo interesante de ese acceso a la cultura que hizo Maynes y que no lo mencionó fue el tema de los bonos culturales, que es algo que sucede en España y en otros países de la Unión Europea, que se da dinero a los jóvenes para ir a conciertos y a obras de teatro, etcétera, ¿no? Yo creo que es interesante también a ver qué sucede con las propuestas, pero yo creo que, digo, ya está todo definido en su programa político. Sí. Y al final, pues yo creo que eso fue lo más importante, no sé si te quedas con algo más. Sí, eso fue lo más importante. Pues bueno, vamos a ver si este debate cambia algo. Probablemente no. Y sobre todo cómo van a llegar los cierres de campaña. Y el día de la elección, que aquí estaremos al pie del cañón también. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si vamos ya con el contexto necesario? Vámonos hacia allá. El contexto necesario. Y bueno, hay de contextos a contextos y este sin duda va a ser el que más me interesa en contar, amiga. Creo que es algo personal y hay un sesgo. Para mí, la persona de la que vamos a hablar en este contexto al principio es una de las influencers que más me gusta consumir su contenido y que aparte entró por sorpresa realmente a la campaña electoral. Y estoy hablando de Paulita Suárez, que ya sabemos es parte del el clan de las perdidas, de las creadoras de contenido en YouTube, en TikTok, y que la verdad nos sacó muchísimo de onda lo que pasó en León, que fue una conferencia de prensa con sus compañeros de partido, del Partido del Trabajo. Pues ella es candidata en el Distrito 7 de Guanajuato, y el pasado 15 de mayo fue cuando dio la conferencia de prensa para anunciar que o sea, denunciaba tanto en lo privado como en lo público a las amenazas que ha recibido. No sabemos qué tipo de amenazas, pero ha recibido amenazas. Sus familiares también han recibido amenazas porque tiene probabilidades de ganar el distrito. Como contexto de lo que es Guanajuato, sabemos que tiene uno de los índices de violencia, Carlos, que pues es de Sí, los más altos en el país. O sea, es sí, algo que nos sorprende de alguna manera porque es muy fácil eh, o sea, concebir a Guanajuato como un lugar inseguro en estos últimos meses y ahora en campaña electoral aún más. Pero Paulita tiene como una de las características que es mujer trans y es un personaje público, y aparte tan solo hace 4 meses recibió golpes de su expareja, fue hospitalizada, y como un ejemplo más de violencia contra las mujeres trans, Paulita pudo haber muerto en ese acontecimiento. Meses después fue cuando lanza su candidatura. Ella se recupera y está en perfectas condiciones de salud. Pero eso también, o sea, creo que Paulita está en la situación más, o sea, imperfecta, que es sí. estar en una campaña electoral en uno de los lugares más inseguros de todo el país, y aparte ser mujer trans, y aparte ser Sí, sí, figura sí, es la pública. combinación. Ujú, es la combinación de La- todos estos factores que la ponen en una Todos situación estos muy factores. vulnerable, Y ¿no? exacto, hace pues los números que son respecto a la LGBTfobia y sobre todo la transfobia en este caso, pues son alarmantes. Tan solo en 2023, según cifras reveladas por un estudio de Letra S, 66 personas del colectivo LGBT fueron asesinadas, y tan solo de esas 66, 43 fueron mujeres trans o personas trans. Entonces, la cifra que muestra este estudio fueron los últimos 3 años. Se veía una tendencia a la baja, pero definitivamente sigue siendo una cifra alarmante. O sea, es como, o sea, no es algo de lo que nos alegremos, porque al final siguen siendo cifras pues demasiado lamentables, y aparte son vidas de las que estamos hablando, y aparte el porcentaje en sí de 43, de 66 personas que sean personas trans, habla de que la transfobia es uno de Altísimo. los factores.
altísimo, ¿no? O sea, las personas, la letra T del LGBT es una de las más violentadas. Y también otra de las cosas que mostraron al inicio de este 2024 es que la cifra no va a la baja. Tan solo desde el 16 de enero ya se contabilizaban 4 muertes de personas trans. O sea, quiere decir que esto, a pesar del fenómeno de Wendy Guevara, a pesar del fenómeno de Vanessa Labios 4K en YouTube, y yo que por cierto está acá atrás, nuestra diosa, y, o sea, a pesar de todo eso, seguimos enfrentando esta situación. O sea, como parte Sí. del colectivo, nosotros somos parte del sector menos expuesto, y las mujeres trans son de las que están más expuestas a esta misoginia y a esta transfobia. Y bueno, es algo de lo cual nos preocupa. O sea, no sé qué pienses, obviamente te preocupa, pero no sé qué piensas tú de lo, Sí. de lo que reveló Paulita. Sí, es que no solamente es necesario hablar del hecho de que Paulita es una mujer trans y todo lo que eso implica, o sea, también el hecho de que hoy sea una mujer trans candidata la pone en una situación de vulnerabilidad más grande. O sea, sorprendentemente, si pensamos en cualquier otro país, el hecho de que una mujer trans fuera candidata a una diputación, pues la protegería, pero en realidad no. En México, desde hace varios años, los periodos electorales son periodos de muchísima violencia. De acuerdo con Votar entre Balas, que es un proyecto que realiza Data Cívica, Animal Político y México Evalúa, solamente desde el 20 de noviembre, que iniciaron las precampañas, al 13 de mayo de este año, en Guanajuato han habido 30 ataques armados, asesinatos, atentados, secuestros contra personas funcionarias públicas, personas candidatas, personas precandidatas, autoridades, fuerzas de seguridad e incluso, como el caso de Paulita que ya expuso, también contra las familias de las personas candidatas o las personas funcionarias públicas, lo cual pues no es cosa menor, ¿no? O sea, ya en este periodo electoral ha sido asesinada una candidata de Morena a la alcaldía de Celaya en abril. Y, y la cosa no se queda ahí. O sea, en 2021 fueron las elecciones más violentas en México, de acuerdo con Etelect. Hubieron un total de 102 personas candidatas o políticas asesinadas durante el periodo electoral 2021, de las cuales 36 eran aspirantes a algún puesto de elección popular. Eh, y la cosa tampoco se queda ahí. O sea, en este periodo electoral en el que estamos viviendo, el periodo 2023-2024, desde noviembre han habido 25 personas candidatas asesinadas. En ese sentido, pues la violencia política en México es muy grande y la violencia letal es muy grande, ¿no? O sea, las elecciones, pues de alguna manera quedan marcadas por el asesinato de personas candidatas y curiosamente, aunque usualmente pensamos en esta violencia electoral, pensamos en casos como Colosio, esos casos grandes, en realidad la violencia electoral es hacia personas candidatas a puestos de elección popular locales, ¿no? O sea, Ujú. presidencias municipales, alcaldías, regidores, o como el caso de Paulita, candidaturas a diputaciones locales, ¿no? Y también, además de que Paulita habita uno de los estados con mayor persistencia y violencia contra la comunidad trans, contra la comunidad LGBT, también habita y es candidata en un estado donde que es de los más peligrosos para ser persona funcionaria pública o persona candidata, junto con Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Entonces creo que es muy curioso, ¿no? O sea, porque en cualquier otro país podremos pensar que el hecho de que una mujer trans sea candidata eh, sería una suerte de protección hacia su persona, hacia su figura, pero no, porque en este país, pues, ser candidata o ser candidato, pues, al contrario, aumenta el riesgo de ser víctima de algún tipo de ataque, agresión, amenaza, etcétera. Sí, o sea, y eso es lo que me parece más interesante, que pienso que este tipo de ataques con motivaciones políticas hacia el día de la elección para intimidar o para simplemente Sí. aniquilar a oponentes se les haga muy fácil a estos grupos políticos, porque me imaginaría que hay distintas ramificaciones de los motivos de los delitos. O sea, podría Sí. ser que en unos casos sea un partido político mandando intimidar con grupos criminales que sean contactados y contratados por ellos, o directamente grupos criminales que busquen intimidar para lograr que estén
pues coaccionar a las, pues sí, a las acciones que realicen en sus cargos públicos una vez electos, o que ya tengan tratos con otro candidato o candidata y Sí, que tengan que hacerlo ganar de la manera más, pues, oscura posible, ¿no? Que es, sí, asesinando sí, a sí, otra sí. persona. Y también está esta otra parte que es, pues, evitar que la gente en general participe en el periodo electoral. O sea, ef- sí tiene un efecto en la seguridad que las personas pueden percibir al momento de ir a votar. Desincentiva la participación electoral. Y creo que era muy interesante porque en el mensaje que da Paulita justamente dice y pide a la gente que no tenga miedo y que salga a votar el 2 de junio. Entonces creo que de alguna manera sí conecta esa idea de que el hecho de Mm, que ella, como figura pública, como candidata, está amenazada, pues evidentemente sí manda un mensaje en contra de sus electoras, sus electores, de pues mejor no vamos a votar, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a votar? La situación está muy complicada, hay mucha violencia. Y, y también es importante decir que, bueno, que aunque hablamos de Guanajuato, este tipo de violencia está en todo el país, ¿no? O sea, apenas el claro. 11 de mayo, esta agresión contra Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, pues muy cerca Ujú. del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, este tipo de ataques, pues son muy comunes, desafortunadamente, y creo que también es importante decirlo, eh, pues en general no sabemos quién los hace, o sea, sí, usualmente decimos, no, pues el narco, el crimen organizado, pero tampoco hay como claridad de en qué medida son partidos políticos que detrás de la figura del narco están redimiendo conflictos electorales, pues por esta vía. Oye, y tú que estás en la Ciudad de México, sé que cuestionaron mucho a, al ataque a Ale Rojo de la Vega. O sea, hubo como, Sí, evidentemente, personas súper insensibles a la situación que opinan por opinar, pero que hay otros, me imagino que la investigación sigue en curso, o sea, no hay definiciones sobre los motivos. sí, hoy por hoy, o sea, se detuvo a uno de los autores materiales, dijo cuánto le habían pagado, dijo que le dieron la ubicación de Alessandra y al parecer iban hacia la detención de otros implicados, pero hasta ahí está, o sea, hasta ahí está la Ujú. fiscalía por ahí filtró el video de cómo ocurrieron los hechos, de alguna manera para tratar de, pues sí, demostrar la versión en video a la versión que había dado Alessandra acerca de cuánto tiempo, de cómo ocurrió. O sea, por ejemplo, ella decía que el auto iba en movimiento y en realidad ella está parada. La cantidad de disparos, ella dijo que seis, fueron cinco. O sea, como esos detallitos, Sí. pero hasta, o sea, lo que se sabe es que ese video lo filtra la fiscalía y pues desafortunadamente otra cosa es que pues es bastante común que las fiscalías filtren información, eh, pues no necesariamente con el objetivo de incentivar el debate o por satisfacer a la opinión pública, sino por, pues sí, alimentar otro tipo de narrativas. Sigue en curso la investigación, entonces ya sabremos después. Pues qué ocurrió. Esperamos que algún día sepamos, ¿no? Lo más seguro es que pues, no, pero bueno. Pues sí, es que ese es el problema. Y aparte pienso que en la Ciudad de México hay una dinámica un poco distinta. Sí está en el país y la violencia es generalizada en muchos territorios, pero yo creo que la Ciudad de México también tiene una dinámica entre los poderes políticos locales interesante, ¿no? O sea, existe como pues esta figura como Sandra Cuevas o Sí, como, o sea, este Gutiérrez de la Torre, o sea, como todos estos personajes que eh, mandan, eh, ¿cómo se dice?, reventar eventos, o sea, sí, políticos, o sea, como que son más, o sea, me parece que siempre, yo como alguien que ha vivido toda su vida en provincia, o sea, he vivido en Tampico y luego en Guadalajara, estoy viviendo en Guadalajara, o sea, me parece que yo como una persona que observa la Ciudad de México en las noticias, que pues al final todas las noticias en los noticieros nacionales, el 80% de Ciudad de hablan de la México, Ciudad de entonces, México, ¿no? Es noticia hablan de la Ciudad nacional de que cayó un México, árbol en Coyoacán, ¿no? exacto, y el hoy no circula abajo al lado de la tira de noticias, este, pero sí, a lo que voy es que se observa que existe una dinámica distinta. No Sí. digo, y no es por demeritar el ataque político a Ale Rojo de la Vega, es lamentable y ojalá que no vuelva a suceder absolutamente a nadie. Pero a lo que voy es que existen como, o sea, son como grupos de interés muy peculiares, ¿no? Sí, y sus propias dinámicas, ¿no? O sea, creo que evidentemente yo al contrario toda la vida he vivido acá,
Entonces creo que mi posibilidad para comparar con otros estados es muy reducida, pero creo que la Ciudad de México, por un lado, es como ese jactarse de aquí hay muy poca violencia, es como una burbuja, pero por el otro Mm, lado hay bastante violencia de otro tipo, ¿no? O sea, como Sandra Cuevas es una figura violentísima, ¿no? Que ahí está sí. y sí, muy chistosos sus memes, quién es, qué estudió, pero, Sí, o sea, sus pero es una fotografías son figura icónicas, lamentable, ¿no? O sea, ha pero golpeado es lamentable. ciudadanos, ha Exacto, golpeado sí, sí, sí. ciudadanos. Su auto no sabemos de dónde sale, su auto circula sin placas en Paseo de la Reforma. Entonces creo que sin llegar a este tipo de violencia letal, o este tipo de amenazas como los que recibió Paulita, sí los periodos electorales en México son muy violentos y hay otro tipo de violencias, ¿no? O sea, el hecho de tener a Sandra Cuevas en la boleta mía me parece pues un síntoma bastante grande de violencia, ¿no? O sea, de que una figura tan violenta Ujú. puede estar ahí, pero pues sí, seguiremos pendientes a ver qué ocurre con Paulita y qué pasa con esta investigación, con esta denuncia que presentó. Sí, yo creo que definitivamente esperemos que termine intacta y que llegue el día de Sí. la elección sin ningún ataque y que aparte, pues yo lo digo Gane. personalmente, yo ojalá gane. Aquí O vamos sea, fuerte y con todo por el PT, por Paulita Suárez, más que por el PT. Apoyamos exacto, al PT. no, somos Sí, partidarios de las perdidas y de Paulita sí, Suárez, y porque la verdad hace falta que una persona, yo creo, no vivo en Guanajuato, no conozco León, no conozco, o sea, he ido a León, pero no soy una persona que podría hablar de las problemáticas de esa ciudad, pero definitivamente no creo que haga mal que una persona que realmente ha estado en uno de los barrios de clase trabajadora, uno de los barrios más pobres de León, esté en el Congreso, ¿no? O sea, ujú. quitando el Es hecho de necesario. que el tema de la representación es algo buenísimo, o sea, que una mujer trans que tenga opiniones, que tenga la definición de querer ayudar a la gente, eso ya por sí solo es demasiado poderoso y ojalá que llegue al Congreso de Guanajuato y que se pueda desarrollar a lo mejor una carrera política interesante, ¿no? Sí, 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 pues Y si, veremos y y si desde aquí decide, apoyamos. exacto, y si decide abandonar la curul, eh, y se va a la Casa de los Famosos México, también la vamos a apoyar en la Casa de También la Famosos apoyamos. Si México, apoyábamos a Carmen segunda Salinas temporada. cuando dejaba el Congreso de la Unión por irse a ser aventurera, porque ¿qué no vamos a apoyar a Exacto, Paulita Suárez? exacto. Sí, 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 no, y que y si se va pues por completo, porque son como 5 meses, yo creo. Sí, Yo creo más, que más breve, ¿no? Más breve, pero sí. sí, pero va a ser algo interesante ver qué va a pasar el 2 de junio, sobre todo en el Distrito 7 de Guanajuato. Eh, Algo que también me parece interesante para cerrar es como yo pienso que la narrativa hacia las figuras de los políticos, los cargos de servidores públicos en este país, están muy parecidas en la narrativa de los periodistas y sobre todo las personas que se informan y que veo como esta violencia constante hacia los periodistas, los reporteros, como personas que se venden, que son deshonestas. Y con los políticos pasa lo mismo, o sea, todos son iguales, todos, o sea, en el mismo saco, ¿no? Y claro, yo estoy de acuerdo, existe una clase política mexicana deplorable, lamentable. Igual en los periodistas diría que también hay o sea, varios personajes impresentables entre los periodistas mexicanos, pero eso no hace válido querer Sí, desacreditar de esta manera y que creo a lo que iba era que el tema con los periodistas, la violencia que existe contra los periodistas, que son también la misma situación, no son periodistas, reporteros de Veracruz, de sí, de Chihuahua, prensa de Nuevo local, León, ¿no? Ujú. prensa local, exacto, o sea, y que Sí, incluso vimos en la Ciudad de México un ataque a Ciro Gómez Leiva fuera de imagen, o sea, estamos hablando de que es muy fácil intimidar a un periodista en este país porque la figura del periodista, al igual que la figura del político, es sencilla de denostar, ¿no? O sea, y que sí. entiendo la Está crítica, pero aún denostada, así más bien, ya está está denostada. denostada, claro. Entonces, cuando ocurre eso, pues ocurren este tipo de ataques, ocurren este tipo de agresiones, pues sí es como muy fácil decir, pues algo hizo, en algo andará. O sea, creo que si de por sí es muy fácil en prácticamente cualquier persona, con este tipo de sectores, pues muchísimo más. Y también esta otra parte de, al final,
el hecho de que podamos votar solamente por las personas que un grupo, ya sea de crimen organizado, un grupo político está diciendo que podamos votar solo por ciertas personas, pues sí es preocupante, ¿no? Y al final Claro. los ciclos electorales en México se han convertido en un proceso de, pues, de reconfiguración o de mantenimiento de las lógicas criminales locales. Y creo que si bien y somos personas muy partidarias de entender las elecciones, las campañas desde el humor y así, también es Claro. muy preocupante lo que ocurre en esos municipios, en esos distritos donde hay violencia y donde efectivamente sí, ¿no? O sea, como titula Data Cívica su estudio, pues sí, se vota entre balas. Mm. Exactamente, amiga, pero ¿te parece si pasamos a un tema un poco menos? O sea, porque te digo un poco menos porque sigue siendo serio, pero Sí. es el tema que elegimos para la siguiente sección que va a ser seguramente la favorita de muchas personas, entre ellas yo. Vamos con el contexto. Ya está listo el Contexté. Bueno, pues aquí sí, tremendo chisme, ¿no? Rica Famosa Latina se queda como una escuela fresa en comparación de lo que ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde hace varios tiempo, pero pues esta semana la cosa se puso más interesante porque se revelaron cosas que ocurrieron en diciembre, ¿no? O sea, con screenshots y Ajá. toda la cosa, se mostró que en diciembre hubo alto conflicto. Eh, Se pusieron las cosas r- color de hormiga. Color de hormiga, sí. Que hay lío, que hay alto lío ahí. Bueno, rapidísimo el contexto. El 16 de mayo, en el noticiero estelar de Milenio, conducido por Alejandro Domínguez, se iban a conocer una serie de mensajes de WhatsApp entre la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a quien Héctor le llama... ¿Cómo le llamas, Héctor? Norma Pineapple o Norm Pineapple. Bueno, entre la ministra Piña y el consejero del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes, digo, el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes, y bueno, estos mensajes estaban candentes, Es que me candentes, encanta. y no, O sea, yo los vi así de que rapidísimo y vi el con todo, me voy con todo y me me encantó. voy. Esa señora siento que quiero ir a un café con ella al Sanborns porque de verdad me encantó cómo se Sí, puso. ella chismea rico. Norma Piña Sí, se ve que chismea rico, Norma Piña pero chismea rico. chismea rico, pero no eran cualquier mensajes. O sea, esto ocurrió en un contexto muy específico que fue en diciembre. A ver, en el Tribunal Electoral nunca se han llevado bien. Es algo así como el elenco de Venga la Alegría que nunca se ha llevado bien. Pues aquí algo bastante similar. Nunca se han llevado bien, han tenido muchísimos problemas desde hace mucho tiempo. Y en diciembre, pues andaban agarrados del chongo porque en aquel entonces el presidente del Tribunal Electoral era Reyes Mondragón eh, e iba a presentar su informe de actividades en la Suprema Corte, porque así lo marca el protocolo. Va él con sus hojas a presentar su informe y en el Tribunal Electoral hay 5 magistrades. Eh, y solamente asiste a su informe una y los otros 3, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto, no asisten. Y tú dices, bueno, no asistieron, da igual. Pero mientras ocurría el informe, suben, postean una foto en redes, comparten en redes, que estaban desayunando, les tres, en un Tox. O sea, de que aquí en el Tox, aquí en el Festival de la Enchilada de Sanborns, no vamos a ir a ese informe. Y ya pues eso se volvió un escándalo. Y ya dijeron Ajá. que no habían asistido porque estaban inconformes con la gestión que estaba realizando Reyes Mondragón. Eh, y pues bueno, ahí comienza el pleito. Y al parecer, en ese contexto, Norma Piña le manda a Felipe Fuentes una serie de mensajes en tono medio amenazante, en tono un estate quieto. Les O quería meter sea, un estate quieto. Reyes Mondragón a Norma Piña.
No, Norma no, 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 Piña no. a Reyes Mondragón. Norma Piña a Felipe Fuentes Ah, para Felipe defender a Fuentes. Reyes Mondragón. Ya. Eh, y básicamente lo que les dice es que, a ver, que traen un pleito que pone en riesgo a la institución y que le bajaran porque sus otros dos compañeritos, Mónica Soto y Felipe de la Mata, tenían textualmente, en palabras de Norma Piña, cola que les pisen. Tienen cola que les pisen, yo les sé cosas, tengo historias, tengo screenshots, tengo todo, Sí, tiene el y o le bajan, contexto. y aquí viene esa frase que me parece genial de Norma Piña, y dice, porque yo le sé cosas y me voy con todo con tres signos de admiración. ¿Cuál Niurka? ¿Cuál Niurka remetiendo contra Ninel Conde? Amiga, Así, es como la llamada de Niurka a Sandra Vidal en Rica Vamos a Latina, que le dice, no te estoy avisando, te estoy amenazando, voy para allá amenazando. y te voy a romper. Me encanta Norma Piña. Sí, Norma Piña de verdad es, o sea, que con el contexto previo que es de Norma Piña, pues Norma Piña desde que entró pues sí, como ministra presidenta, se vio como una figura aguerrida, ¿no? Una figura de contrapeso, pero también más que contrapeso, yo creo que un combate directo con las diferencias que tenía con el presidente López Obrador. O sea, ¿te acuerdas incluso el evento cuando no se paró? sí, O sea, sí, que no se paró. ella hizo Lucía Lucía Méndez Méndez. con Madonna. Aplicó un Lucía Exactamente. Méndez, no me paro. Menos me Sí, paró. Que ella también era menos me presidenta, paro. dijo. Sí, A mí no no, me no, bueno, o sorprende. sea, Norma Piña ha sido una figura ahí interesante. Sin embargo, bueno, los mensajes amenazantes no resultaron porque sí, Reyes Mondragón al final renunció el 7 de diciembre. Pero la noticia no se queda ahí porque se dio a conocer que el 12 de diciembre, un día después de que renuncia Reyes Mondragón como presidente del Tribunal Electoral, pues Norma Piña dijo, bueno, vamos a limar asperezas en una cena, ¿no? Ella es chica de cena elegante, chica de picnic, Ajá. de Con un reunirnos con las vinito del amigas, City Market, con un vinito del City vinito de Market, City Market, con un quesito que tu francés. jamón, que tu queso, unas pelis, algo para platicar, hablar de nuestros sentimientos, ¿no? Vamos a escribir una carta diciendo qué es lo que sentimos y después la vamos a quemar. Eh, Exacto. sí, entonces organiza una cena, presuntamente en casa del ministro Juan Luis Alcántara, con Mónica Soto, de la Mata y Felipe Fuentes. Pero aquí el problema es que a esa cena también asiste Alito Moreno, presidente del PRI, y que al parecer también invitaron a Santiago Krill, en aquel entonces, pues, coordinador de la campaña de Xochitl Gálvez. Entonces, pues esto alimenta ciertas narrativas que hay acerca de favorecer a algunas fuerzas políticas por parte de Norma Piña. Esta cena no es un chisme, si ocurrió, Alito Moreno dijo, sí, yo fui, ¿y qué? Yo fui, yo cené, yo ahí tomé vinito, pero dijo que era algo completamente normal, que legisladores se reúnan con la autoridad judicial. Y también Felipe Lamata y Felipe Fuentes dijeron que sí hubo cena, pero que fue una cena normal, que fue una cena institucional, no se hablaron de temas políticos, incluso creo Felipe Fuentes decía algo así como de yo fui, cené y me fui. Yo fui porque había comida gratis, básicamente, Exacto. Él dijo, yo y voy pues por mi ahí zacate. Y ya, yo voy por mi tacate. por mi Yo guate. voy porque hay chips moradas. Y Sí. pues ya, hasta ahí va pues este chisme de que al Pero parecer ¿cuál Norma crees que Piña sea es una mujer de usar WhatsApp. ¿Mande? ¿Cómo? cuál crees que sea la intención de esto? O sea, de que claramente hay una intención política detrás de esta filtración. O sea, Sí, 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 sí. O sea, por el tipo de mensajes de WhatsApp que son, por el tipo de tono que utiliza Norma Piña en esos mensajes, por el hecho de remarcar tanto que Alito estuvo, o sea, sí hay una intención. Creo, a ver, creo que ahí sí va otra parte que es,
Pues Norma Piña, ajá, chistosona, pero, o sea, sí ha tenido una serie de actitudes que creo que en este momento para la Suprema Corte no le convienen. Sí, eh, no, incorrecto a pero que veces. también se entiende en un sentido de, a ver, eh, como presidenta de la Suprema Corte tienes dos opciones, o trabajar un poco como trabajaba Saldívar, que era como de, todo bien, señor presidente, Ujú. o confrontar. Y creo que la actitud de Norma Piña es la de confrontar, y no sé si le va a resultar. O sea, hasta ahora sí, porque sí tiene una parte de la oposición importante que la respalda, una parte ciudadana que la respalda, cosa que es interesante, ¿no? Porque la Suprema Corte, por definición, es un jugador político. Pero creo Claro. que en ese momento en especial se ve a la Suprema Corte pues con una jugada política que me parece muy interesante y que ojalá le salga bien. Pero Ujú. pues vamos a ver qué tal. Sí, ¿no? Y la verdad es que esperemos que siga, a pesar de los enfrentamientos, que no se rompa la relación y suceda Sí, algo lamentable para la democracia de este país. O sea, creo que se necesita tener esas relaciones por más tensiones que existan, ahí, existiendo y resistiendo de alguna sí, manera, porque creo que a nadie le conviene que esto explote. Y habrá que ver cómo se desarrolla en los siguientes meses, sobre todo en la sí. transición de la salida del gobierno de López Obrador hacia la nueva administración. Vamos a ver cómo pasa eso, pero sí. Sí, amiga, la verdad es que estuvo Sí. muy interesante esos WhatsApps. La verdad es que me encantó, o sea, le agregó un poco de salseo al tema político de estas últimas semanas. Sí. Y bueno, amiga, ya nos estamos acercando hacia el final del primer episodio de Radio Primer Contexto. de muchos, el primero de El muchos. primero de muchos, amiga. Y algo que quería preguntarte es, si llegáramos a tener una invitada o un invitado, una invitada, ¿quién te gustaría que estuviera o sea, para entrevistar los dos o para entrevistar, no sé, tú? Si te soy muy sincero, mi sueño en la vida, desde que era niño, es algún día poder entrevistar a la maestra Elbester Gordillo. Sí. Es- no sé si Elbester Gordillo quisiera platicar con dos gays. No sé. Me parece que Sí, es no. aliada. Da imagen Creo de que ser es aliada, aliada, pero creo no que lo es sé. aliada. Y siento que todos los políticos de la Ciudad de México, los que ya después siento que en algún momento fueron homofóbicos, pero ya ahorita tengo entendido que incluso, pues, Felipe Calderón se lleva con Consuelo Sáizar, o sea, Sí. entonces, de alguna manera, digo, se van entre la derecha y la izquierda, pero todos tienen amigos gays y esperemos que el Bester nos acepte una entrevista, de verdad estaría Una increíble entrevista. eso. Estaría Yo, increíble. Ah, ¿tú? yo, ¿A quién? A yo ver. quiero entrevistar, conocer. Es más, no quiero que sea por remoto, quiero que sea en persona. Quiero conocer a Denise Merker. O sea, Sí, no. no hay, y que tú compartes esto conmigo, o sea, la Sí, obsesión que tengo por Denise Merker no es normal. O sea, yo la sí, admiro no. Es en toda enferma. la Ya extensión lo tuyo sí es medio enfermo. Lo tuyo sí es medio Ay, enfermo. Ya estás no, a ver. haciendo un Yolanda Saldívar. Ya No, andas no, no, rozando no, un no soy Yolanda Yolanda Saldívar. Saldívar. No, Ya hasta de lo verdad, o sueñas. sea, ubicas el tuit ese de si hay 100 fanáticos en el mundo de Sí, sí, Denise sí. Merker, uno de ellos soy yo. Si hay 50 fanáticos, uno de ellos soy yo. Y si no hay fanáticos de Denise Merker, es que ya no estoy en este mundo. O sea, la extraño. O sea, de verdad, yo después del 4 de Sí. junio voy a estar como Laura Bozzo diciendo, la extraño, carajo, la extraño. O Yo sea, desde que dejó en punto, oye. nos quitaron en punto. Ahora solo la vemos semanalmente de 2 a 3 veces o 1 a 2 veces por tercer grado y tercer grado deportivo. A mí no me Lo importan los deportivo. deportes, entonces no veo tercer grado deportivo. Pero entonces la única manera de verla es tercer grado deportivo y hay otros 4 hombres al lado de ella que siempre están Sí. interrumpiendo. Entonces, ¿para qué? No, yo quiero un espacio y es más, le cedo mi silla. Le cedo, le cedo mi silla a Denise Merker. Si quiere ella estar Denise, 1 hora en lugar de mí, yo le cedo mi espacio. Porque yo quiero ver. Denise, yo sé que tú vas a escuchar esto. Yo sé que tú vas a Ay, escuchar esto. ojalá Por que favor, aceptanos sí, esta ojalá que invitación. algún día llegue a escuchar Radio Contexto. Pero,
en algún punto de su Sí, vida, por alguna equivocación en Spotify, que se ponga este programa y que se ponga el segundo donde estoy hablando de ella, porque de verdad, o sea, desde que ella era una joven periodista y yo era un espermatozoide, yo la admiraba cuando ella estaba en el Canal 40. O sea, yo me sé lo del qué tiempos. chiquihuitazo, lo del TV Azteca, el pleito que tuvieron. Yo me sé cuando entró a Televisa, cuando tuvo los ovarios de exponer lo de Florence Cassés en el mismo Televisa. O sea, una ícono y ojalá que algún día nos tome la llamada o lo que sea o que sepa de mi existencia. Sí, sí, sí. Así como de programa matutino tipo hoy, que de pronto en la sección de espectáculos, Martita Figueroa le habla a la cámara y le dice, Ricky Martin, ya deja de hacer tal cosa. Así, Denise Merkel, ven a Denise Radio Merker, Contexto. No te cuesta nada, no te ven cuesta nada. aquí, te esperamos en Ciudad de México, en Guadalajara, cualquier lugar, ven y te Ahí estaremos. acompañamos. Si tú nos recibes en un restaurante, en donde quieras, en Grupo Fórmula, en donde quieras, nosotros vamos, llevamos los micrófonos, llevamos a nuestro equipo que somos nosotros dos y yo, y vamos a entrevistarte de verdad. Y el Bester también sería icónico. Y Beatriz Paredes, El pero Bester. bueno, Beatriz Paredes, ojalá que algún día la pueda conocer, porque también es icónica. Y dijimos puras mujeres. Aquí se nota que quiénes son los que están Que no, conociendo. que no admiramos a ningún hombre. Exactamente. Amiga, pues entonces nos vemos el próximo lunes también a la misma hora, El a las próximo 7 de la lunes. mañana en Spotify y plataformas de podcast. También a las 12 de la tarde, horario de la Ciudad de México, en nuestro canal de YouTube Radio Contexto y en nuestras redes sociales de TikTok y de Instagram como @Radio Contexto y en Twitter o X @tenemos contexto. Síganos en todos lados, nos estamos viendo. Adiós, amigas. Adiós.